confuso concepto de que los dominios españoles en ambos hemisferios forman una sola y una misma monarquía, una misma y una sola nación, y una sola familia, y que por lo mismo los naturales que sean originarios de dichos dominios europeos o ultramarinos son iguales en derechos a los de esta península, quedando a cargo de las Cortes tratar con oportunidad y con un particular interés de todo cuanto pueda contribuir a la felicidad de los de ultramar, como también sobre el número y forma que deba tener para lo sucesivo la representación nacional en ambos hemisferios. Fin de la cita. Asimismo, el citado decreto ordenaba el olvido de lo ocurrido en aquellas provincias ultramarinas en las que hubiera habido conatos independentistas, siempre que éstas reconocieran la autoridad soberana de las Cortes constituidas en la península. La aprobación de esta norma sería, pues, el primer acto de las Cortes de Cádiz que perseguía la incontestable finalidad de granjearse el apoyo de los habitantes de los dominios españoles en ultramar, amén, de intentar silenciar los muchos motivos de queja que pudieran guardar dichos habitantes respecto de la metrópoli, que entonces reclamaba solo. 4 meses más tarde, y a resultas de la ingente actividad parlamentaria de los representantes americanos, así como del interés del Congreso por calmar los ánimos independentistas en ultramar, las Cortes dictaron el decreto de 9 de febrero de 1811, norma en la que se concretaba en materias diversas el principio de igualdad fijado en el anteriormente comentado decreto de 15 de octubre de 1810. Así, el referido decreto de 9 de febrero disponía, en primer lugar, la igualdad de representación entre la península y la América española, del siguiente modo, cito, que siendo uno de los principales derechos de todos los pueblos españoles su competente representación en las Cortes Nacionales, la de la parte americana de la monarquía española en todas las que en adelante se celebren, sea enteramente igual en el modo y forma a la que se establezca en la península, debiéndose fijar en la Constitución el arreglo de esta representación nacional sobre las bases de la perfecta igualdad conforme al dicho decreto de 15 de octubre último. Fin de la cita. De igual manera, se concretaba la libertad de cultivo e industria, así como la igualdad de acceso de los criollos e indios a los empleos públicos. Fue esta norma, sin duda, una gran conquista de los diputados americanos, por mucho que en el ulterior texto constitucional doceañista se rebajasen las referidas concesiones, particularmente en lo relativo a la igualdad de representación. Les he apuntado que la dimensión americana de las Cortes de Cádiz resulta evidente desde el momento en que los diputados por las provincias ultramarinas prestan el preceptivo juramento. Sin embargo, en este punto no puede dejar de señalarse el origen de las posturas encontradas de los diputados americanos respecto de los peninsulares sobre el problema de la representación política en el contexto gaditano. La diferente concepción doctrinal de unos y otros sobre la idea de nación. En efecto, en las Cortes de Cádiz, el principio de soberanía nacional sería propugnado desde presupuestos ideológicos dispares, razón que explica que fuera interpretado con sentidos muy diferentes por los diputados realistas, los liberales de la metrópoli y los americanos, que han sido de los que nos hemos ocupado hasta ahora. Esta interpretación diversa del principio de soberanía nacional y consecuentemente de la idea de nación que en él subyace, estuvo estrechamente ligada a las posturas defendidas respecto de la idea de la representación. Algo que por otra parte resulta obvio. Veamos pues la idea de nación propugnada por los diputados americanos, que sería a su vez
el fundamento doctrinal de la postura que asumirían respecto de la representación política. Los diputados americanos, a diferencia de los liberales de la metrópoli y de los realistas, no llegaron a exponer explícitamente un determinado concepto de nación en el contexto gaditano, aunque sí manifestaron de forma implícita la idea ecléctica que tenían al respecto. En tanto pretendían conciliar posturas doctrinales inspiradas en el dogma de la soberanía popular de Rousseau, por una parte, con otras concepciones corporativas territoriales en las que el profesor Joaquín Varela ha apreciado cierto influjo del pensamiento escolástico y del naturalismo germánico, especialmente de Pufendorf. A resulta de esta amalgama doctrinal, los diputados de ultramar propugnaron una idea de nación que se correspondía con el agregado o suma de todos y cada uno de los individuos y provincias de la monarquía. Desde esta perspectiva, consideraban que el fundamento de la soberanía no estaba en la nación como un sujeto unitario e indivisible, sino en todos y cada uno de los individuos y pueblos que la integraban. De manera que la suma o agregado de estos, considerados como una realidad empírica, conformaría la soberanía de la nación. Es decir, la soberanía nacional se entendía como el resultado de un proceso de agregación de unidades singulares soberanas. Dicho de otra manera, es decir, cada individuo se consideraba como portador de un fragmento de soberanía. De manera que la suma de las voluntades de todos y cada uno de los individuos era lo que iba a configurar la voluntad de la nación, es decir, la soberanía nacional. Resulta evidente que esta postura, amén de sentar los fundamentos doctrinales para más adelante justificar el derecho de cada pueblo de ultramar a independizarse de la metrópoli española, máximo cuando la monarquía estaba acéfala, servía de argumento para considerar a las castas como parte de la nación y consecuentemente depositarias de una parte proporcional de la soberanía, como propugnaba un diputado novohispano, José Miguel Ramos Arizpe. Esta forma de entender el principio de soberanía nacional permitía considerar a su vez que todo miembro de la nación, por el solo hecho de serlo, debía tener la condición de ciudadano. Interpretación que se contraponía a la distinción entre español y ciudadano recogida en el proyecto de Constitución. Igualmente, conforme a esta singular interpretación, los diputados americanos consideraban que el derecho a elegir y ser elegido representante de la nación era un derecho natural e inherente a todo miembro de la misma. De ahí que desde esta postura defendieran que no se le podía negar el sufragio a las castas, en tanto miembros de la nación. A la postre se impondría, no obstante, la postura de los liberales en la metrópoli, que aseguraba la exclusión de las castas, no sólo del derecho de sufragio activo y pasivo, sino especialmente del cómputo del censo de población a efectos electorales. De modo que con lo finalmente dispuesto en los artículos 18, 22 y 29 del texto constitucional de 1812, se garantizaba la inferioridad numérica de la representación ultramarina respecto de la peninsular en las futuras Cortes. Y con ello, el control de los liberales metropolitanos sobre el órgano neurálgico para la toma de decisiones políticas capitales y la producción legislativa de la monarquía, a pesar de que el número de españoles americanos era notablemente superior al de los españoles europeos. La constitucionalización de tan relevante decisión política desvirtuaría, sin duda, la conquista de los diputados americanos respecto del anteriormente comentado principio
de igualdad territorial. Así, las reivindicaciones ultramarinas caían en saco roto y serían sistemáticamente combatidas y negadas en su mayoría por los liberales peninsulares, con una actitud imprudente y temeraria, si se considera el enardecido estado anímico que prevalecía en los territorios españoles, allende el Atlántico. La obstinación de los liberales de la metrópoli en creer que la promulgación de la Constitución doceñista sería la panacea para solucionar todos los males que aquejaban a las provincias españolas de ultramar resultaría contraproducente al fin y al cabo, toda vez que acabaría actuando como catalizador de los sentimientos independentistas que se gestaban en esos distantes territorios. Y ya concluyo. Según se ha visto, los orígenes del paradigma territorial inclusivo se encuentran sin duda en lo que anteriormente hemos denominado el modelo bayonés de organización política colonial, que se caracterizaría, como ya he dicho, por otorgarle representación parlamentaria a los territorios de ultramar, por reconocer constitucionalmente la igualdad jurídica entre la metrópoli y los referidos territorios ultramarinos y por reforzar la presencia americana en los principales órganos del Estado. La cristalización del paradigma territorial inclusivo en 1808 sería la razón por la que el artículo 87 del texto de Bayona dispuso que los reinos y provincias españolas de ultramar gozarían de los mismos derechos que la metrópoli, de que la Junta Central declarara en el decreto de 22 de enero de 1809 y como respuesta patriótica al principio de igualdad territorial constitucionalizado en Bayona, que los dominios españoles de ultramar no eran propiamente colonias o factorías, sino una parte esencial de la monarquía española, a la vez que reconocía el derecho de dichos territorios a tener representación en la Junta en cuestión. Y de que en 1812 el artículo 10 del texto constitucional de Cádiz considerase como un territorio único a las diversas partes geográficamente inconexas que entonces constituían el territorio de las Españas, ámbito espacial de aplicación del orden constitucional doceñista. Ahora bien, no cabe duda de que la articulación de esto que hemos dado en denominar el paradigma territorial inclusivo estuvo determinada por las circunstancias de la invasión napoleónica a España, que condicionaron la necesidad del apoyo de los territorios ultramarinos para la lucha que se libraba en la península, tanto en el contexto de Bayona como en el de Cádiz. Fueron dichas circunstancias, amén de la necesidad de sosegar los ánimos independentistas en ultramar, las que determinaron la utilización del principio de igualdad territorial para articular las relaciones entre la metrópoli española y sus posesiones coloniales. Lo que evidentemente permitió construir una ficción jurídica, la de establecer relaciones de igualdad entre territorios relacionados por vínculos coloniales. Y en consecuencia, crear una cortina de humo para velar las relaciones de subordinación territorial íncitas a todo vínculo colonial. La ficción del principio de igualdad territorial, en tanto fundamento del paradigma territorial inclusivo, que ha sido el líder de esta conferencia, estuvo condicionada por criterios de oportunidad política más que por razones de naturaleza jurídica, circunstancia que permitiría afirmar el carácter anómalo de su configuración y también explicaría la más coherente articulación desde la perspectiva político-jurídica de la época del paradigma territorial excluyente que, como decía al inicio, se articularía en las Cortes Constituyentes de 1837, modelo este que segregaba a los enclaves ultramarinos del orden constitucional previsto para la península y que estaría vigente en España hasta 1898.
Perdonadme si he resultado un poco soporífero. Muchas gracias.